Ha dicho García Harfuch que ambos bandos, tanto los chapitos y los mayos, han sido debilitados por la estrategia federal en aquella entidad. Vamos a hablar del tema con Marcos Vizcarra, periodista, reportero de la revista Espejo y también colaborador del periódico Reforma, a quien saludo con mucho gusto. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes a ti. Muchas gracias por el espacio para poder platicar de todo lo que pasa acá. Oye, Marcos, llama la atención este anuncio y esta declaración de Omar García Harfuch. A decir verdad, en los últimos días se ha registrado en algunas ocasiones bajas en el número de homicidios cometidos en Sinaloa. Ayer se registraron cinco asesinatos, por lo menos eso indican las cifras oficiales. Ahora bien, ¿qué tanto ha funcionado, Marcos, la estrategia federal, el apoyo al gobierno estatal, o más que apoyo, la toma de control de parte de las autoridades federales de la seguridad en Sinaloa? ¿Y qué tanto esta reducción de los índices de asesinatos ha sido producto de la propia confrontación, de la sangre que se ha derramado en los últimos meses? Bueno, realmente es muy interesante la declaración que da el secretario y parto de varios puntos, ¿no? Voy a resumirlo incluso en 2 puntos. La primera parte tiene mucho que ver con la batuta o con de quién maneja la seguridad en el estado. Ya no es el gobernador, ya no es el gobierno de Sinaloa como tal, sino hay una persona, un encargado, un titular, un secretario que a la fecha ya lleva prácticamente un mes comandando el tema de la seguridad pública en el estado. No lo conocemos, no es un señor que haya salido al público. Primero es eso. Lo segundo es que después de quitar todo este tema de la seguridad al gobierno de Sinaloa, es que el secretario habla y tiene mucha razón cuando refiere que han disminuido el número de homicidios. Y lo que entendemos o lo que estamos viendo es que sí hay una contención de la violencia, que ojo, no quiere decir que sea disminución de la violencia, es una contención sobre hechos y sobre situaciones, porque ciertamente ya no estamos teniendo tan seguido confrontaciones o enfrentamientos, por lo menos en la zona urbana. Pero, por ejemplo, hace unos días se reportaba, apenas a principios de semana, se reportaba un enfrentamiento en la sindicatura de Costa Rica, que se encuentra apenas a 30 kilómetros de la ciudad de Culiacán. Hablábamos, por ejemplo, también días atrás todavía también de bloqueos y enfrentamientos que había en la zona limítrofe de los municipios de Lota y el municipio de Cozalá. Bloqueos, incluso, insisto, donde hubo vehículos recuperados, incendiados. Hablamos también, por ejemplo, de que existe una gran cantidad de personas desaparecidas. Ciertamente ya no estamos viendo tantos asesinatos en las zonas urbanas, pero sí una gran cantidad de personas desaparecidas. Y para darnos más una idea de lo que estoy planteando, es lo siguiente. Cuando cumplimos 4 meses exactamente, que fue el día 9 de enero, 4 meses de esta violencia, de esta narcoviolencia que estamos viviendo en Sinaloa, contabilizábamos alrededor de 730 personas que habían sido asesinadas. Pero también a eso había que sumar a las que habían sido desaparecidas, que son de manera preliminar, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado y también con datos que nos ha proporcionado colectivos de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda, es que son 840 personas que han sido desaparecidas durante todo este proceso. O sea, no es una cosa menor. No, es una cosa menor. Son 200 desaparecidos por mes, más de 200 desaparecidos por mes. Es correcto. Entonces, sí es muy difícil poder decir, bueno, esto ya se controló cuando realmente no está controlada la situación. Es muy difícil poder también asumir estas palabras del secretario siendo como muy honesto y siendo un habitante de la ciudad de Culiacán, además de periodista, también soy habitante de la ciudad, tengo mi familia, estoy aquí, y decir que la violencia ha disminuido es también decir que, bueno, ya no hay asesinatos y no están incluso confrontando a las autoridades, como por ejemplo desaparecer a un ex policía de la Policía de Investigación de la Fiscalía General y dejarlo asesinado a plena luz del día enfrente del Congreso del Estado o en las instalaciones del Congreso del Estado. Entonces, es difícil ciertamente decir que se ha reducido la violencia. Sí podemos decir que se ha contenido la violencia en ciertos factores o en ciertas formas, pero reducir en sí la violencia, estaremos hablando entonces también de otra cosa. Estaremos hablando de, por ejemplo, que no habría una gran cantidad de negocios que están cerrando,
estaremos hablando también de que las personas estarán recuperando sus actividades sociales, de que se está buscando ya salir por las noches, de que se está buscando también crear o recrearse pues en distintos lugares. Ayer mismo se daba cuenta, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, el incendio en casino, que al momento todavía no tenemos el dictamen de qué fue lo que sucedió, pero junto con el casino también ha habido una gran cantidad de casas que han sido incendiadas, atacadas, incendiadas, y eso está pasando prácticamente todos los días, Primitivo. O sea, no, eso no hace contenido. A ver, lo que dices es muy importante, Marcos, porque siempre ha existido este debate entre la versión oficial que dice una cosa es la realidad de las cifras y otra cosa es la percepción. Pero cuando hablamos de violencia, no se puede tener éxito si la ciudadanía no se percibe segura. ¿Cómo viven en este momento los sinaloenses, los culichis, los habitantes de Culiacán? Porque durante los últimos meses hemos sido testigos de cómo se cancela la vida nocturna, cómo no puede uno salir a jugar un partido de béisbol, un partido de fútbol por temor a que haya una balacera. ¿Eso comienza a superarse o sigue persistiendo esta sensación de miedo? Hay dos cosas y que creo que es muy esencial entenderlo. La primera parte tiene que ver con que no es que los sinaloenses nos acostumbremos a la violencia o nos hayamos acostumbrado a la violencia, sino que tenemos que salir a trabajar para conseguir dinero. Es muy similar a lo que pasaba con la pandemia de COVID-19. Claro. Tuvimos que salir en todo México porque no teníamos seguro de desempleo y no teníamos quien nos estuviera manteniendo esa parte. Entonces teníamos que salir. La segunda parte que lleva... Sí. No están las actividades normales, digo normales, antes del 9 de septiembre, cuando ciertamente, y lo mencionas muy bien, y hace unas horas leí un texto de una escritora sinaloense de nombre Cecia, para la UNAM, donde mencionaba que salir en una ciudad como Culiacán para hacer actividades sociales, pues era pensar hacerlo después de las 5, 6, 7 de la tarde. Uh-huh. Hoy por hoy, y bueno, y hablar de las plazas comerciales que estaban llenas, estaban repletas y más, ¿no? Porque hay porque son zonas de aire acondicionado y por lo que queramos ver. Finalmente el clima siempre juega un factor. Hoy por hoy estamos viendo que los establecimientos siguen cerrando todavía a las 7 de la tarde, de que hay muchos bares, hay muchos restaurantes que están cerrando, hay una gran cantidad de restaurantes que están cerrando. Hay, por ejemplo, ayer se va a conocer por parte de una franquicia de pizzerías muy famosa en Estados Unidos, ¿no? Y México, Pizza Hut, el cierre, por ejemplo, de 2 sucursales que tienen aquí en Culiacán, en la ciudad de Culiacán. Y esto es por una razón muy sencilla. Nadie está yendo a cenar a ese tipo de lugares. Y no es porque resulte caro, simplemente es porque no se puede ir, porque muchas personas tienen la desconfianza de poder ir a esos lugares y consumir de manera tranquila. Y vaya, el pensamiento es recurrente y el pensamiento es diario de que puede suceder algo después de las 7 de la tarde. Y este pensamiento está asociado con algo que también es real, Primitivo. Uh-huh. La mayoría de los delitos que están ocurriendo, los delitos de alto impacto, están ocurriendo en horarios nocturnos, durante la noche, durante la madrugada. Entonces, por eso también es importante ver esa situación social y entender también de por qué no hemos vuelto, porque siguen sucediendo justo. La pregunta que haces es esta percepción que hay de la seguridad. Pues bueno, toda la percepción se mantiene en que no estamos seguros en nuestros entornos, ¿no? Oye, Marcos, hablabas del cambio de mando, ¿no? De la toma de control de la estructura de seguridad del Estado por parte de la Federación, que se hizo pues patente de manera definitiva con la llegada del general Óscar Rentería. Él sustituyó a Gerardo Mérida hace algunas semanas, como bien lo ha señalado. ¿Qué ha pasado con las policías? ¿Qué ha pasado con estos elementos de las corporaciones, por ejemplo, municipales, que habían sido señalados claramente por la población, por los propios periodistas como tú, de simplemente o estar coludidos o desaparecer a la hora de hacer su trabajo? ¿Quién se está haciendo cargo y si realmente se están haciendo cargo de este combate a la violencia? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque de verdad no sabría cómo responderla, dado lo siguiente. Es un general que entendemos llegó y está haciendo una reestructura al interior de la Policía Estatal. Pero ya lo dijiste, hay una serie de señalamientos que hay en contra de otros policías o que ha habido en contra de policías y ninguna de ellas ha sido resuelta. Incluso, por ejemplo, podríamos decir, bueno, no hay agresiones, pero han ocurrido agresiones en contra de policías.
El último caso es el de este ex policía que estaba llevando a su hija a la escuela y que fue privado de su libertad y que fue llevado frente a su hija y posteriormente lo que conocemos que fue un desenlace muy fatal y donde han ocurrido muchas más cosas y muchos más señalamientos, ¿no? Ha sido, digamos que no hay una depura, no existe una depura sobre las policías se mantienen trabajando. También habría que entender que esa parte es muy difícil. El mismo gobierno del Estado ha intentado, junto con la Secretaría de la Defensa, ha intentado buscar la certificación de sus policías a través de estas evaluaciones de control y confianza. Lo que sí vemos y lo que sí creo que vale mucho la pena saberlo es que lo que vemos en las calles o la mayoría de los elementos que vemos en las calles no son las policías estatales ni municipales, sino son fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional quienes están haciendo labores civiles. Ellos son los principales, las principales autoridades que estamos viendo en las calles, que estamos viendo en las plazas, que estamos viendo junto a las escuelas, al momento de que los niños van a ingresar a las escuelas. En fin, o sea, insisto, esto lo ha tomado, esa tutela de la seguridad pública, de la seguridad pública civil, la han tomado la AME. ¿De qué depende realmente el éxito de una estrategia para ya no solamente contener, sino realmente reducir la violencia? ¿Cuál sería el punto clave para decir este es el camino para terminar con esta guerra? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que eso, sí, o sea, es muy complejo. Sí, hay especialistas en temas de paz, ¿no?, que hablan mucho sobre que todo esto de bien, hay activistas en derechos humanos, que esto tendría que pensarse o repensarse a través de una estrategia de pacificación a largo plazo, donde se busque también incidir o tener una incidencia con las poblaciones, sobre todo con las personas que han sido víctimas o que han sido sobrevivientes, y poder cambiar o tratar de cambiar estrategias de temas sociales. Por eso te digo, es muy complejo, no sucederá, eso sí, de la noche a la mañana. Lo que sí puedo decirte es que esto jamás se ha hecho, y es por eso que hoy por hoy estamos viendo y teniendo esas repercusiones. Y es por eso que el crimen organizado ha tomado tanta prevalencia. Y no estoy hablando de la guerra, ¿no? No estoy hablando de la guerra entre factores, sino de esta influencia decisiva y definitoria hasta de políticas públicas, ¿no? Por su relación y por su influencia en las propias autoridades. Sí, completamente, ¿no? Tenemos que pensar también que el crimen organizado, si ha crecido, es no solamente porque exista un grupo de personas que están pensando en mal, ¿no? O que quieren comprar armas, o que quieren producir drogas y venderlas, sino que el crimen organizado tiene también sus ramas que están cerca, por ejemplo, de la política, que están cerca también de sectores económicos, que tienen incluso empresas registradas de manera legal y que hacen cosas ilícitas a través de ello. O sea, habría que pensar, por ejemplo, cuántas veces, y habría que hacer un recorrido de cuántas veces se ha etiquetado por parte del gobierno estadounidense, hasta el mexicano, con otras investigaciones por parte de la inteligencia financiera. Habría que pensar y saber cuántas empresas han sido señaladas o ligadas con grupos criminales. Cuántas de esas empresas incluso tienen el registro, en sus registros públicos, los nombres de esas personajes que han sido señalados anteriormente, ¿no? Entonces, todas estas redes macrocriminales, como lo llaman los especialistas en temas de seguridad, habría que entonces que deshacerlo, y por eso hablo de la complejidad, ¿no? Porque por un lado sí es cierto el tejido social, por otro lado son estas redes macrocriminales que integran las redes políticas y también las redes económicas, e ir poco a poco tratando de desarticulando todo esto, porque no se trata de una cabecilla o de dos cabecillas, sino se trata de algo mucho más amplio. Ese es el tema. Se trata de algo que fue creciendo, que se ha insertado en todos los niveles de la vida política, económica, social de un territorio como el de Sinaloa. Y si bien es urgente que haya resultados en cuanto a que la violencia se termine, también es urgente garantizar, ¿no?, una estrategia de largo plazo, una reconstrucción. Se habla mucho del tejido social, el tejido político es muy importante, ¿no? Porque muchos dicen que se vayan las autoridades. Bueno, pues sí, pero no se trata solamente de que se vayan las autoridades, se trata de dejar una estructura fortalecida para evitar que la historia se mantenga. Ya no digo que se repita, porque es algo que se ha construido durante mucho tiempo, Marcos. Sí, así es, justo. Esa es la parte que creo que nos toca a todas y a todos también avanzar y exigir que se cumpla. Muy bien, Marcos, muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada. No, Primitivo, muchas gracias a ti. Hasta luego. Fuerte abrazo. Es Marcos Vizcarra, periodista, reportero de la revista Espejo y del periódico Reforma.